consecuencia de una investigación, desarrollo bastante agresivo. Entonces, ya con $47, con una caída de 250 a 47, vemos que hay una perspectiva a que esta tecnología pueda reducir sus precios de manera importante. Entonces, ok, ¿cómo hacemos ahora para que digamos, podamos usar esta tecnología en mayor volumen? Porque ya la caída de 250 a 47, como les decía, es una caída fuerte, es una caída significativa, que hace que se pueda percibir de que va a haber una caída también muy grande en los siguientes años, que es lo que hemos apreciado nosotros, con esa pendiente bastante grande en cuanto a los precios, a la reducción de precios unitarios de inversión en este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro reto? ¿Cuál es el reto que surge como consecuencia de esta situación, de tener ahora una tecnología que se puede desarrollar en corto tiempo, que se puede implementar en tiempos bastante reducidos y que además tiene un precio bastante interesante, bastante competitivo, ¿no? Siendo más barata incluso que la tecnología convencional, en algunos casos es mucho más barata pues que la central hidroeléctrica típica. Entonces, ¿qué surge? ¿Qué problema? Bueno, el problema principal es que nosotros no podemos implementar la operación de este tipo de tecnologías de manera masiva, puesto que surgen problemas de carácter técnico. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Un ratito. La página web del COES, nosotros vemos cómo está evolucionando la demanda. No, acá nosotros vemos que está más o menos alrededor de 60 Hz. 60 Hz es el valor consigna, pero hay variaciones, ¿no? Cuando hay variaciones que hacen que crezca la frecuencia, es decir, que en ese mismo instante había una reducción de demanda eléctrica y por lo tanto la generación que está ocurriendo en ese momento es mayor a la que necesita el sistema. Entonces tiene que haber una reducción de carga, ¿no?, en ese instante para poder alcanzar nuevamente un nivel de adecuado balance entre oferta y demanda, ¿no?, para que se estabilice el valor de la frecuencia. Una subida trae como consecuencia luego una bajada y luego una estabilización. Una bajada va a traernos como consecuencia una subida para poder estabilizarlo y va a quedar así, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que va a hacer que cambie la frecuencia fundamentalmente? Básicamente la demanda. La demanda es la que va a ir variando. Y por el lado de la oferta, va a tener que adaptarse precisamente a esa demanda variante. ¿Alguna consulta? ¿Ya han visto esto de regulación de frecuencia? En el curso de potencia 2 vimos algo similar, ingeniero. Ok, perfecto, ya. Entonces, de acuerdo. Entonces acá queda claro de que las máquinas tienen que obedecer a una determinada consigna que puede ser brindada por el sistema o que puede ser
programada dentro de las mismas computadoras de la unidad, que va a estar tomando información del sistema, de la frecuencia del sistema, para brindarle las señales a la propia máquina para que vaya ajustando su operación. Por eso las máquinas suelen dejar un margen de reserva, una reserva rotante, ¿no? Para poder brindar el servicio de regulación de frecuencia en tanto esta sea necesaria, ¿no? Estas variaciones que se ven de manera continua, perdón, mejor así. Estas variaciones que nosotros vemos y que se van dando de manera continua no son cubiertas con una orden del operador, sino que de manera automática los reguladores de velocidad de las máquinas van ajustándose para tener o para llegar al valor consigna de 60 Hz, ¿no? Hay una regulación de tipo primario, que es una respuesta inmediata, y hay una regulación secundaria, que es, digamos, una respuesta en términos de reserva rotante, que demora un tanto en poder ponerse en operación para grandes variaciones de frecuencia. No es que no se pongan en operación, digamos, no es lo correcto, porque una máquina que está brindando reserva, lo que está haciendo es operar de manera continua, está dejando ahí un margen para poder subir o para poder bajar. Entonces, al final, las máquinas, cuando detectan alguna variación, algún gradiente de frecuencia, inmediatamente reciben la consigna de sus propios gobernadores para poder realizar acciones inmediatas, para poder ajustarse al valor de referencia. Eso es la regulación primaria de frecuencia. La regulación secundaria, al menos la que se hace en el Perú, es una clase de servicio que no es una obligación, sino es un servicio que se brinda de manera, o podríamos llamarle, servicio pagado, ¿no? Que no tiene una obligación definida, ¿no? Y que es remunerado por parte del resto de generadores a la central que esté dando el servicio de regulación de frecuencia. ¿Ok? Entonces, es un servicio que tiene un periodo un poco más largo de respuesta. Es un servicio que tiene un periodo un poco más amplio para que pueda entrar a tallar dentro de la operación del sistema, y que básicamente lo que hace es que una vez que se haya agotado toda la regulación primaria, entra en servicio para poder llegar o para poder mantener el nivel de balance entre oferta y demanda. Una vez, por ejemplo, que nosotros agotamos o que vemos que se agota la reserva secundaria, ya el operador del sistema con mayor tiempo ya puede lanzar a operar una unidad. Ya puede, digamos, una unidad que esté fuera de servicio, hacerla entrar en operación para que pueda cubrir el balance entre oferta y demanda. Eso podríamos llamarlo de regulación terciaria, ¿no? O también una clase de reserva, pero es básicamente ya parte del despacho económico. O sea, ya se lanza una nueva unidad para que pueda operar, porque ya las variaciones, las excursiones de frecuencia ya han agotado totalmente el volumen de reserva rotante que se pueda tener tanto para regulación primaria y secundaria. ¿Ok? El problema con las centrales renovables no convencionales es que no tienen esa reserva, ¿no? Lo que en todo caso podría tener es alguna clase de equipamiento adicional que pueda permitirle al sistema disponer de esa reserva, ¿no? Y eso puede brindarse a través, por ejemplo, de baterías. Pero eso implica un costo adicional, porque las baterías no son baratas, y lo vamos a ver después cuando hagamos un dimensionamiento de las baterías. Cuando hagamos dimensionamientos de equipos, dimensionamientos de sistemas, estos pequeños sistemas de autogeneración, con paneles solares, con baterías, con todos los equipos que se necesitan. Eso lo vamos a hacer en unas clases posteriores. ¿Ok? Entonces,
lo que vamos a ver es que, bueno, las baterías, al menos a nivel de lo que nosotros podemos apreciar como usuarios regulados, son bastante costosas, ¿no? Por ahora. Seguramente con el tiempo estas van a ir decreciendo también en su costo, algo similar a lo que pasó con los paneles hace 10, 15 años, que eran costosísimos y que ahora ya tienen un valor mucho más asequible. Entonces, lo que ocurre es que actualmente esas baterías que serían necesarias para que puedan brindarse servicios complementarios a los sistemas de potencia son costosos y no justifica, pues, que pueda tenerse tampoco un volumen tan grande de este tipo de tecnologías para poder cubrir las variaciones que puedan generarse y que no puedan ser cubiertas por las centrales eólicas y solares. Hay una variación importante de frecuencia, no hay esta respuesta inmediata que requieren los sistemas de potencia y esto puede generar una complicación, sobre todo porque en el caso de las centrales eólicas y solares no hay un sistema de gestión, o sea, tú tomas la energía primaria conforme va llegando, la transformas en energía eléctrica conforme va llegando. Entonces, eso no permite, pues, mantener unos determinados volúmenes de reserva, además que la respuesta no va a ser la que nosotros querramos en el momento que nosotros quisiéramos, ¿no? Que lo disponga el operador del sistema. El operador del sistema lo que trata de hacer en todo caso es darle esa regulación a otras tecnologías que sí puedan tener una mayor posibilidad de gestión en cuanto a la inyección de la capacidad que requiere el sistema, ¿no? El costo de las baterías es significativo y la respuesta tampoco no es la más adecuada. Aunque sí en algunos países ya está utilizándose la generación de centrales fotovoltaicas para que puedan brindar regulación secundaria, es decir, la que opera después de la regulación primaria y está dando más o menos buenos resultados, ¿no? Como todo, como les decía anteriormente, todavía estamos en esa fase de investigación, de desarrollo para poder encontrar respuestas a este tipo de situaciones que van surgiendo y que sean respuestas no solo que sean adecuadas desde el punto de vista técnico, sino que tienen que ser adecuadas desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico. Ok, entonces, bueno, las baterías, como les decía, surgen como una adecuada manera de poder encontrar una respuesta a la variación de la frecuencia. Ya en el Perú, si bien es cierto, ¿no? Para brindar reserva rotante para centrales fotovoltaicas, sino para otro tipo de centrales, se están utilizando baterías. También nosotros en el Perú estamos tratando de aprender cómo funciona, cómo se gestiona este tipo de tecnología, ¿no? Y vamos a ver cómo esto va evolucionando, cómo esto va encontrando respuestas. El siguiente punto que también hay que analizar es el de la estabilidad de frecuencia. La estabilidad de frecuencia es un problema que surge cuando hay una falla y luego de una falla hay un instante en el cual todavía no han operado los reguladores de velocidad de las máquinas, ¿no? Entonces, en el momento en el cual se da un problema en el sistema, por ejemplo, esto es un bajón, porque seguramente hay alguna máquina que sale fuera de servicio, ¿no? Está en 60 Hz, hay una salida de una máquina importante y esto genera una reducción en el valor de la frecuencia. Es decir, lo que sucede en ese instante es que hay un balance entre oferta y demanda, pero la salida intempestiva de una central genera que en ese instante haya mayor volumen de consumidores o de demanda que de generación. Entonces esto trae como consecuencia que haya una situación de desbalance entre oferta y demanda. Eso se refleja en la variación de la frecuencia, ¿no? Pero en términos energéticos, lo que nosotros podemos ver es que hay mayor demanda que oferta o que generación inyectada en ese instante.
Entonces, ¿quién cubre ese diferencial de energía? Porque la energía no simplemente se destruye. Porque si la máquina en ese instante, antes de que las máquinas y las demandas del sistema están todas unidas en la misma red, en ese instante de tiempo, antes de que entren a operar los reguladores de velocidad de las máquinas del sistema, ¿qué cosa es lo que hace que permanezca unido el sistema y que se pueda seguir manteniendo el flujo o la entrega de energía de parte del sistema, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace que, a pesar de que hay una menor generación, hay una menor oferta, el sistema todavía no se haya derrumbado? ¿Qué cosa es lo que hace que haya un balance de la energía entregada al sistema y la energía consumida en esos milisegundos previos a que entre en operación el regulador o los reguladores de velocidad de todas las máquinas del sistema, de todas las máquinas convencionales del sistema? Pues básicamente, quien entrega esa energía adicional que requiere el sistema es el volumen de energía mecánica que está almacenado dentro de los rotores de los generadores síncronos que están conectados al sistema. O sea, el generador normalmente está entregando energía eléctrica y el consumidor o la demanda está tomando energía eléctrica al sistema. Entonces, la energía eléctrica que se entrega a la red y la energía eléctrica que se toma de la red está en una situación de balance. Cuando una cantidad pequeña de la energía eléctrica deja de entregarse por alguna situación de falla, algún evento, alguna cosa intempestiva, lo que ocurre es que se reduce la energía eléctrica que se entrega a la red, pero la energía que se toma de la red sigue siendo la misma previo a la falla. Entonces hay un diferencial de energía que no está siendo entregada por los generadores a manera de generación eléctrica. Ese diferencial de energía es la energía mecánica que está almacenada en los rotores de los generadores síncronos que están conectados al sistema y que es entregada en ese instante previo a que los reguladores de velocidad puedan darle la orden a los inyectores, a los quemadores de las máquinas térmicas, de que entreguen más energía al sistema para poder reponer el balance energético entre oferta y demanda y por lo tanto se retorne al valor de frecuencia previo a la falla. Esta respuesta inercial es la que no pueden brindar las máquinas convencionales. Síncronas del sistema entregan esa respuesta inercial, entran en servicio los reguladores y se logra en cierta forma alcanzar el volumen previo, el nivel previo a la falla. ¿Ok? Entonces acá hay una respuesta de tipo rápido, que es la regulación primaria de frecuencia, y acá hay una respuesta de los reguladores ya para la regulación secundaria. ¿Ok? El problema cuando hay un volumen importante de generación no convencional es que esa respuesta inercial no existe y por lo tanto el sistema con una gran penetración de generación renovable no convencional ante una falla importante se desarma, ¿no? Porque no existe esa inercia, esa fuerza mecánica que pueda suplir la parte de energía eléctrica que no se está entregando. Y eso obliga a que para otra vez lograr el balance entre oferta y demanda, lo que tenga que hacerse es que inmediatamente se salga o se saque fuera de servicio un volumen de demanda.
¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema fundamentalmente alimentado por centrales de tipo renovable no convencional, tenemos que encontrar alguna manera para poder suplir ese volumen de inercia, ¿no? Que deja de entregarse precisamente porque la alta penetración red está desplazando las centrales convencionales de la operación o del despacho económico. ¿Ok? Ante eso existen diversos tipos de soluciones que están en plena situación de investigación, desarrollo, ¿no? Hay estos PSC que son controladores, existen otros equipos que tienen estos controladores y además asocian baterías para tratar de entregar de manera casi inmediata la respuesta a la cantidad de energía que deje de entregarse frente a la falla. Existe también otra opción que es la de operar máquinas convencionales en vacío, ¿no? Con la menor carga posible para poder entregar inercia, ¿no? Evidentemente que una solución como esta que planteo con las baterías es cara porque se necesita tener el controlador, se necesita tener la batería que no es barata, y la solución por el lado de tener máquinas convencionales operando a mínima carga, a un nivel eh, de giro nada más, implica de todas maneras un costo, porque al final no se puede desplazar de manera completa a las unidades convencionales del sistema, sino que simplemente está reduce carga para que otras unidades inyecten al sistema, ¿no? Para poder cubrir la demanda, pero de todas maneras las máquinas convencionales son necesarias porque se necesita la inercia para el sistema. Ok, acá hay algunas gráficas de lo que vendría a ser una inercia sintética, todavía en fase de investigación, desarrollo, una inercia sintética para un aerogenerador. Ustedes saben que los aerogeneradores generalmente tienen generadores asíncronos, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un proceso de conversión para incorporar la energía producida por este tipo de centrales a la red eléctrica. Por otro lado, tenemos problemas de tensión y de congestión de transmisión. Eso se, digamos, podría percibir en el caso peruano. En el caso peruano lo que tenemos es que el mayor volumen de eólicas o el mayor potencial eólico en el Perú está ubicado en esta zona norte y en esta zona sur, sur chico, ¿no? En Ica, Marcona, y en la zona norte, Piura, Talara. Algunos que hayan viajado al norte han podido ver ahí las ubicaciones de las centrales eólicas. Y en el sur tenemos las solares, bien al sur tenemos un potencial solar importante, sobre todo en la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Sin embargo, la gran demanda del país está ubicada acá, en Lima, ¿no? Por lo menos un 40% de la demanda del sistema está ubicada acá, en la zona de Lima, lo cual implica de que la energía eólica, la energía solar tenga que ser transportada hacia Lima para que pueda ser consumida. Y se genera otro problema, que actualmente los grupos de generación termoeléctricos están conectados también o están ubicados en la zona de Lima. Por lo tanto, estos equipos, estas instalaciones están generando electricidad, entregando potencia activa y reactiva de manera permanente cuando lo requiere el sistema para una zona de gran demanda. Pero en caso, por ejemplo, de tener que sacar fuera de servicio centrales termoeléctricas porque estas son desplazadas en el despacho económico por centrales eólicas, por centrales solares, lo que va a ocurrir es que ya no se va a contar con esta generación ubicada acá en la zona de Lima, ¿no? Y lo que va a suceder es que podrían haber situaciones de bajada de tensión fuerte, ¿ok?
Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Y acerca de los parques de bombeo, ¿Ya? eso ahí supuestamente iba a ayudar a brindar inercia al sistema, ¿no? Para Sí, poder complementar las redes. claro, lo que pasa es que las centrales de bombeo son finalmente centrales hidroeléctricas que tienen bombas. Y las centrales hidroeléctricas son bastante costosas. Entonces, son una respuesta que se usan en países como España. eh, pues son, digamos, tecnologías súper interesantes para este tipo de situaciones. Y de hecho, creo que acá en el curso yo les explico acerca de un sistema que tiene básicamente generación renovable, pero que justamente por el uso de este tipo de centrales puede seguir, puede eh, mantenerse en operación sin mayor preocupación. Entonces, este tipo de solución con las centrales de bombeo es interesante, pero el problema es que nosotros en el país no tenemos centrales de bombeo, ¿no? Que estas centrales de bombeo son costosas y que antes que poner una nueva central de bombeo, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de encontrar soluciones de una manera mucho más económica. Pero ¿cuáles son esos problemas que surgen? Como digo, el primero, el tema de la regulación de frecuencia; el segundo, el tema de la estabilidad de frecuencia; el tercero, el problema de tensión que ustedes están viendo, porque al desplazarse máquinas convencionales lo que se está haciendo es sacar del sistema no solamente fuentes de inyección de energía activa, sino también reactiva, y fuentes de generación reactiva que están ubicadas en la zona misma de la demanda. Entonces tú sacas o desplazas las unidades termoeléctricas que están ubicadas en Lima, lo que vas a hacer es que vas a generar huecos de tensión, ¿no? La tensión se va a caer demasiado y puede haber una situación de colapso en la operación del sistema. En ese caso, lo que tiene que ocurrir es que tenga que ponerse o mantenerse en servicio de determinadas centrales inyectando reactivos para poder mejorar el perfil de tensiones en la zona de Lima, ¿no? Donde está toda la demanda. Eso ya genera una complicación, ¿no? Si no hubiera esa necesidad, se puede inyectar de manera, eh, digamos, más sencilla, sin tantas complicaciones, ese tipo de energía activa. Pero como no se puede, como requerimos de todas maneras de generación de energía reactiva, salvo que pongamos bancos de condensadores, lo cual también tiene un costo, ¿no? El problema de tensión ya se presenta como una situación complicada. Y el otro problema es justamente el problema de la congestión del sistema de transmisión. Traer la energía desde el sur, traer la energía desde el norte, en redes que están preparadas para que tengan el sentido contrario, puede generar también problemas, ¿no? En algunas líneas, de repente no en las líneas troncales, pero sí en algunas líneas que sí ven afectado el normal flujo para el cual fueron diseñados, por efecto de esta mayor inyección de parte de las centrales eólicas y solares en un sentido distinto al original. Ok, acá por ejemplo tenemos un sistema con alta penetración RER. Este es un ejemplo de España, una potencia instalada más o menos de 110.000 megavatios, de los cuales 57.000 son o eran centrales de tipo convencional y todo el resto centrales renovables de todo tipo. ¿Por qué digo de todo tipo? Porque las centrales hidroeléctricas son centrales convencionales también en términos de inercia, en términos de regulación de frecuencia. Las que no lo son las centrales eólicas normales y las centrales fotovoltaicas. Las centrales solares térmicas o termosolares también son centrales convencionales en términos de firmeza, en términos de regulación de frecuencia, en términos de gestión, ¿no? En términos de inercia. Entonces eso no representa una complicación. La complicación principal la representa la generación eólica y la solar fotovoltaica, ¿no? Estos 26.000, 27.000 megavatios de capacidad. El problema con esa capacidad es que va a estar operando de manera permanente. Acá, por ejemplo, ustedes ven
el sistema que les comento, el español, donde hay momentos en los cuales la energía producida por las centrales eólicas, por las centrales solares fotovoltaicas, es tan grande y existe la necesidad de evitar de que esta energía pueda ser desperdiciada, que se utilizan las centrales de bombeo para su almacenamiento. ¿No? Ahí estamos almacenando. Ahí almacenamos la energía. ¿No? Lo que sucede es que básicamente se mantiene la operación de las centrales eólicas, y para evitar de que estas centrales queden, digamos, sin inyectar energía al sistema, pero que se evite el desperdicio de esta generación, lo que se trata de hacer es que se mantiene la inyección de este tipo de tecnología y esa energía inyectada por la eólica se utiliza para el almacenamiento de energía a través de centrales de bombeo, por ejemplo, ¿no? Que son lo que nosotros podemos apreciar acá. Bueno, acá hay centrales de bombeo y también lo que hay son intercambios internacionales. En el caso de España hay una línea de transmisión que lo conecta con Marruecos. Hay una interconexión plena con Portugal, perdón, y hay un sistema bien robusto de transmisión con Francia. Entonces, se puede, digamos, en cierta manera, estos excedentes de energía, trasladar, exportar a otros países. Y lo que no se almacena para poder utilizarse en algún otro momento, probablemente para utilizarlo en la hora de punta, ¿no? Eso les lleva a ellos a que tengan que tener un sistema de control, un sistema de centros de control, ya no un centro de control único, sino dos centros de control en el cual haya uno que esté despachando las centrales convencionales y otro que esté despachando las centrales eólicas y las centrales de bombeo para su balance adecuado, ¿no? En un tiempo real. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Parece que no, ingeniero. Ok. Perfecto. Lo que les quiero comentar es que a partir de la siguiente clase, porque me parece que varios están, pero no me da la impresión de que o que no están tomando nota o que no están entendiendo bien. A partir de la próxima clase terminamos la clase y tomamos el Kahoot inmediatamente para poder tomar el test sobre el propio desarrollo de la clase. Eso me parece que es mucho más valioso, porque ahí la gente va a estar bien enfocada en lo que hemos estado desarrollando. Denme un segundo, por favor. Creo que tengo un Kahoot precisamente de este tema. A ver si lo podemos hacer. Un segundo. Seguir si es que el Kahoot es dictado posterior. ¿Ok? Entonces, yo creo que hasta acá nomás avanzamos. Les voy a mandar igual esta presentación. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor me avisan, porque me parece raro de que no hayan dudas ni comentarios, tomando en cuenta que hay gente que viene de quinto o sexto ciclo. Me parece bien raro, ¿no? Por eso no sé si preocuparme o alegrarme de que hayan entendido todo. Entonces, nada, creo que lo dejamos ahí y ya en la siguiente clase continuamos. ¿Ok? Una pregunta, ingeniero. Sí, dígame. Había comentado al último de la operación por ejemplo, disculpe. Había comentado la operación de centrales RER
por ejemplo, no convencionales, convencionales. ¿Cómo era en eso en Europa? No sé, que podría comentarlo más detalles porque no comprendí bien. Justo la última parte que había comentado. No, yo no hablé de Europa, yo hablé de España, del caso específico. Ajá. ¿No? Que ellos tienen una penetración red importante, ¿no? Que es lo que yo les mostraba en la diapositiva, y que como consecuencia de ello tenían que administrar los momentos en los que habían excedentes de energía, administrarlos de modo que no tengan situaciones de vertimiento, ¿no? De vertimiento energético, como lo que hay a veces con la generación hidráulica en el Perú, que hay tanta energía que tienes que dejar de producir energía porque no hay demanda, ¿no? Eso es lo peor que podría hacerse, porque verter energía es como dejarla pasar, es botar la energía a la basura, simplemente sería dejarla de producir. Entonces, para evitar esa situación de vertimiento, lo que han hecho en el caso de España es tener centrales de bombeo, que justamente a colación de la pregunta que me hicieron también, que son las que pueden almacenar energía de manera importante, en grandes volúmenes. Este almacenamiento, digamos, de energía, lo que va a permitir es que se pueda seguir produciendo electricidad con las centrales no convencionales, que esa energía producida no se bote, ¿no? Y que se almacene la manera de energía potencial en los embalses de las centrales de bombeo. Y lo otro que utilizan en el caso particular de España es que los excedentes se exporten. Entonces, una parte se almacena en términos de energía potencial de la central de bombeo, y otra parte lo que se hace es que se exporta a otras naciones. Sería factible, ¿no? Porque todo está interconectado allá, ¿no? En Europa. Sí, sí es. No, ¿de qué es factible? Es factible. Por eso mismo que lo hacen, ¿no? Disculpe una consulta. Lamentablemente no tenemos esa posibilidad. Por ello es que una mayor concentración generaría algunos problemas, ¿no? En términos de que habría energía que dejaría de producirse, que tendría que verterse porque simplemente no habría demanda. Tendría que haber interconexiones, un desarrollo mayor en cuanto a sistemas de almacenamiento energético. Sí, dígame. ¿Y cómo lo ha hecho Dinamarca? Porque tengo entendido que Dinamarca es el país que tiene más renovables. Casi toda Esa es buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y sirve para poder tomar en cuenta una cosa. Un sistema eléctrico, en el Perú el sistema eléctrico está cerrado a las fronteras nacionales. Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema eléctrico peruano, hablamos del sistema eléctrico peruano como el sistema eléctrico que está desarrollando sus actividades dentro del territorio del Perú. ¿Ok? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, que Suecia, que Finlandia o algunos de estos países nórdicos han tenido una producción 100% renovable, estamos olvidando el hecho de que esos sistemas eléctricos no son sistemas eléctricos nacionales, sino son sistemas eléctricos internacionales totalmente interconectados. Entonces, yo puedo tener 100% de generación renovable, ¿no? Si es que estoy interconectado a Francia, que tiene 100% prácticamente generación nuclear y que le está dando toda la inercia, robustez al sistema que requiere. ¿No? Entonces, el periodista ahí de repente o nos está queriendo decir, oh, wow, pucha, los países nórdicos están operando al 100% con energía renovable y nos quiere sorprender, o en todo caso simplemente es un periodista que como tal no tiene conocimiento técnico para dar cuenta de que el sistema nórdico no es un sistema único, sino que tiene un conjunto de interconexiones que hace que en realidad sea un sistema prácticamente, o es un sistema enmallado en realidad, ¿no? Con todos los otros países, no solo que están ubicados en la zona norte de Europa, sino con toda Europa en general.
Es como si dijéramos que el 100% de la energía producida en Ica es renovable. ¡Wow! Pero todos sabemos que Ica está interconectado a Lima, está interconectado a Ayacucho, está interconectado a diversas regiones del país, ¿no? Entonces, el sistema eléctrico de Ica no es un sistema eléctrico independiente, es lo mismo que ocurre en esos países. En esos países no hay una dependencia del sistema eléctrico como tal, cerrado únicamente a las fronteras del país, sino que el país como tal tiene unas fronteras, pero el sistema eléctrico está interconectado con los sistemas eléctricos de otros países, volviéndolo una gran malla, un sistema muy robusto, un sistema muy fuerte, ¿no? Por eso les digo, o sea, en el caso, por ejemplo, español, ellos se pueden dar el privilegio de operar 20, 30, 50% de renovable, porque al costado está Francia, y Francia tiene casi un 80% de generación nuclear, ¿no? La generación nuclear es generación de base, muy robusta, es una generación termoeléctrica, unidad de turbovapor, muy fuerte, ¿no? Que le está dando todo lo que necesita ese sistema para que pueda operar tranquilo. Entonces, una pequeña excursión, una pequeña variación en el valor o en el volumen de frecuencia, en una central, por ejemplo, de 1000 megavatios que salga, no va a hacerle nada al sistema porque el sistema está totalmente interconectado con centrales muy fuertes que están conectadas al sistema. Entonces pueden darse el lujo, claro, de operar de esa manera. Evidentemente, como muchos de nosotros consumimos la información y quien produce la información o no sabe o tiene la intención de sorprendernos, simplemente pues decimos, oye, sí, ¿no? Qué grandioso, pero estamos olvidando el hecho de que el sistema no puede operar así, por ahora. No, yo no les digo que en un futuro esto no pueda ser factible, yo creo que sí. No, pero va a pasar algún tiempo, va a pasar alguna... Tendría que arreglar no sé, con las relaciones con Chile, ¿no? Con Bolivia. No, en realidad no es arreglar las relaciones, es un tema de beneficio para todos, pero evidentemente hay situaciones que son de carácter geopolítico, que son, digamos, difíciles de poder explicar, ¿no? A ver, nosotros como técnicos, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas, ¿ya? Cuando ves esas mismas cosas, desde el punto de vista político, las cosas son distintas. El político no va a fijarse en la optimización del precio, no va a fijarse en el beneficio económico que pueda generar esa interconexión, no va a fijarse que va a haber una reducción de disponibilidades, que va a haber una confiabilidad del sistema, en que va a haber mayor robustez en la operación del sistema. No, va a decir, no, los chilenos se llevan la energía, ya está, con eso murió. O sea, todo el aspecto técnico que tiene que haber detrás de eso simplemente no funciona. Un político que hay que sale a decir lo que le viene de donde sea y listo, se acabó. Y eso cala en mucha gente que no tiene formación técnica y simplemente pues los proyectos no se desarrollan, ¿no? Ahora, Francia con Alemania, ustedes saben que Alemania invadió Francia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso hubo una ocupación tan grande que hubo una república prácticamente nazi dentro de Francia. A pesar de ello, los sistemas eléctricos de Francia y de Alemania están totalmente interconectados, ¿no? Y Alemania ha podido entrar en una situación de descarbonización de su sistema eléctrico, pudiendo utilizar un mayor volumen de renovables, porque por otro lado tiene la robustez que viene de Francia, ¿no? Lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial ha pasado hace 60, 70 años, mientras que lo de la guerra con Chile ya pasó pues hace 120, 130 años. Eso es porque, bueno, o lo vemos desde el punto de vista político o lo vemos desde el punto de vista técnico. Entonces, son cosas que ocurren y que, bueno, eso también denota que nuestra sociedad aún no está preparada para muchas cosas, ¿no? Eso viene como consecuencia también de la falta de formación que tenemos muchos. Ingeniero, otra acotación, ¿y no sería factible, digamos, utilizar el caso de España con las centrales de bombeo? Que, bueno, la parte solar y la parte eólica recién se está desarrollando, ¿no?
y, o sea, a futuro se supone que tendríamos que tener un excedente. Entonces es utilizarlo para brindarle más robustez al sistema, ¿no? Y tal vez no sería necesario tener una interconexión con los demás países, ¿o me equivoco? Pero para qué vas a poner una central de bombeo si lo único que tienes que hacer es esperarte a que, más simple y más sencillo aún, ¿para qué vas a poner una central de bombeo si en este momento el margen de reserva del sistema es del 70% y el margen de reserva recomendado para un sistema de potencia es del 30%? Es decir, tienes 40% más de capacidad sobreinstalada en el sistema. Más bien, al tener esa capacidad de sobreinstalación, de generación, lo que más bien podría ayudarte el hecho de tener una interconexión es poder exportar excedentes. Pero claro, el problema es que el exportar excedentes puede ser también confundido con el hecho de que otros países se lleven nuestra energía. ¿No? Ingeniero, una consulta. Este país no, que un país que tiene pues sobrecapacidad instalada, en realidad más bien lo que tendría que hacer es exportar para poder en cierta manera cubrir los costos centrales que instaladas ahora. ¿A qué países exportar directamente este 40% de excedente? Lo que pasa es que tú no puedes exportar necesariamente en todo momento, ¿no? Sino que exportas en los momentos en los cuales haya sobrecapacidad en el Perú y haya un déficit en el otro país, ¿no? Un país interesante o un conjunto de países interesantes son Ecuador y Colombia, que tienen una complementariedad en cuanto a la estacionalidad que tiene el Perú. Lo que pasa es que en el Ecuador o en Colombia, la época de estiaje es nuestra época de avenida. Entonces ahí podría haber una complementariedad, pero fabulosa, ¿no? Y ellos tienen gran volumen de capacidad instalada. No, de hecho, ya hay algunos desarrollos importantes en cuanto a la posibilidad ya de instalar una interconexión permanente, ¿no? Porque ahorita tenemos una interconexión en 220, pero es una interconexión que no opera de manera permanente, sino en caso de que haya algún déficit específico en algún momento y que no puede llevarte a la situación que tienen Colombia y Ecuador en este momento, que es una situación de que prácticamente un solo sistema. Ecuador y Colombia están interconectados de manera permanente. Y no solamente Ecuador y Colombia, Colombia también está interconectado con Panamá. Y Panamá forma parte del CIEPAG, que es una iniciativa centroamericana por la cual todos los países de Centroamérica tienen un sistema troncal interconectado. O sea, todo el sistema centroamericano, todos los sistemas centroamericanos, mejor dicho, están interconectados a un sistema troncal, y ese sistema troncal va desde Panamá hasta Guatemala. Y Guatemala está interconectado con México, y México a su vez con Estados Unidos, y Estados Unidos con Canadá. O sea, es decir, ingeniero, la parte norte de este continente está de alguna manera bastante conectada hasta, ¿Sí? hasta Colombia y Ecuador. 60 Hz creo que ¿Sí? operan Sí, Ecuador, sí, Colombia sí. también. Sí, ingeniero, o sea, lo que les quiero decir es que estos otros países han llegado al punto en el cual han superado esas diferencias y han podido desarrollar sistemas eléctricos que sean confiables, que sean robustos, con estas interconexiones que son plenamente operativas y que les permite, pues, en el caso de que haya alguna sequía o alguna falta de energía primaria para poder generar electricidad, poder cubrir los requerimientos de su población de una manera, digamos, mucho más inteligente que lo que hemos hecho acá, ¿no? Acá no hay interconexiones. O sea, eso es sorprendente. Ecuador, Colombia tienen como digo, una interconexión muy fuerte. En algún momento en el cual Ecuador ha sobreinstalado capacidad, pero en un momento en el cual Colombia entró en una sequía fuerte, justo después de la construcción de la interconexión, Ecuador estuvo abasteciendo la energía a Colombia, ¿no?
el ejemplo del CIEPAC es fabuloso. Todos los países de Centroamérica tienen un sistema eléctrico que los interconecta. Y bueno, México con Guatemala tienen esa interconexión y de ahí se van hasta el norte. Entonces estamos hablando ya de que estas cuestiones, por ejemplo, que vemos en Europa, no son únicas de Europa, sino también se dan acá en América, en países que no tienen el mismo nivel de desarrollo, que son países en vía de desarrollo como nosotros, pero que han podido superar esas taras, ¿no? Y que ahora pues están operando con sistemas fuertes. Sí, dígame, había otra pregunta. Sí, ingeniero, en el caso peruano, entiendo yo que el país con el que se podría trabajar así como Colombia lo hace con Ecuador sería Chile, ¿no? O es mi Sí, es que al final, de repente... Lo digo por el potencial solar, ingeniero, viendo un futuro, la Arica, toda esa zona norte, y nuestra parte sur de Tacna, Moquegua y claro, Arequipa, si me equivoco, o es sea, que, brutal, claro, se puede ahí hacer bastantes cosas. lo que yo les digo es que no es solamente con Ecuador o Colombia, sino también con Chile, con Bolivia, con Brasil. Bueno, Brasil creo que tiene los sistemas de potencia un poco más alejados, ¿no? Pero en realidad se puede hacer una interconexión de todo. Y en algún momento esa interconexión va a servir porque Perú tuvo, por ejemplo, una gran sequía en el año 92. Ustedes obviamente no lo recuerdan, muchos de ustedes me imagino no estaban vivos, ¿no? En aquel entonces. Pero las personas que sí hemos estado vivos en aquel momento, lo que vivimos fue, muy aparte de la propia sequía, también habían situaciones de fallas de manera continua, que eran producto de actos delincuenciales, ¿no? Y lo que hacían estos eventos era básicamente reducir la posibilidad de que la población tenga electricidad de manera permanente las 24 horas del día. Todos, primero vámonos en situación. En el año 90, solo el 50% del país, más el 45% del país, solamente tenía electricidad y estaba interconectado al sistema eléctrico. O sea, el 45% del Perú nada más tenía electricidad, solo el 45%. De ese 45%, no podíamos tener luz las 24 horas del día, solamente teníamos 16 horas al día, porque todos necesariamente pasábamos por un proceso de racionamiento, es decir, 8 horas al día no tenías luz. Podías tener luz a partir de las 8 de la mañana hasta, no sé, las 24, los más suertudos, ¿no? U otros tenían, la luz pues se iba a las 4 de la tarde. O sea, habían ahí horarios y bloques en los cuales tú tenías que irte al periódico, porque no había internet, te ibas al periódico y revisabas qué día en tu zona, que tenía un código, iba a haber luz a qué hora. Si hubiera habido una interconexión, eso nos hubiera podido cubrir en cierta manera el menor volumen de energía producida por las centrales de Mantaro, todos estos, este complejo hidroenergético que era, digamos, el mayor productor de energía eléctrica en el Perú en esa época, ¿no? Y que es el que estuvo afectado por la sequía. Si hubiera habido interconexión internacional, eso hubiera podido cubrir ese problema. No se pudo y lamentablemente, pues, ocurrió lo que tuvo que ocurrir. Todos nosotros vivimos ustedes lo pueden preguntar, durante ese periodo, 22, principio 93, con 8 horas de racionamiento. Imagínense ustedes sin tener luz, 8 horas todos los días. Si caía en madrugada, bacán, pero a veces te caía pues toda la mañana o toda la tarde, ¿no? Con lo cual te bloqueaba la posibilidad de hacer cualquier cosa. Era una situación difícil. ¿No? Como digo, no solamente era el aspecto, hidrológico, ¿no? La menor disponibilidad hidráulica, sino que habían actos vandálicos que ocasionaban esta situación. Estando también así complicado con el tema de la disponibilidad hidráulica y por lo tanto la disponibilidad de electricidad, que encima
hayan fallas porque se tumben una torre y por lo tanto una línea de transmisión queda fuera de servicio, eso era pues lo que pasaba. Entonces, todo eso, digamos, generaba una situación eh, originada principalmente por el lado del, de la sequía, de la menor disponibilidad hidráulica y agravado por el problema del vandalismo. Y nosotros estábamos con una situación, un esquema de racionamiento muy excesivo en esa época. Entonces, eso de ahí, no con nivel de agresividad en cuanto al vandalismo, era algo parecido a lo que pasó en Colombia, pero al tener ellos esta interconexión con Ecuador, pudieron suplir o paliar el problema. Pues no han pasado por esa situación. En el caso, por ejemplo, de Chile con Argentina, lo que había era una interconexión, pero no a través del sistema eléctrico, sino a través de ductos de alimentación o ductos para poder entregar Argentina, que es un gran productor de gas natural a Chile para que pueda producir energía eléctrica a través de sus térmicas ubicadas en la zona norte, en la zona media también del país. Lo que sucedió es que simplemente hubo falta de inversión en exploración en Argentina. También todo esto agravado por un problema de problema económico importante a finales de los 90, inicios del 2000, y que hizo que Argentina simplemente deje de exportar gas natural a Chile. Y lo que hizo fue, bueno, se quedó en nada, ¿no? Porque simplemente no tenía el gas natural que necesitaba para alimentar sus máquinas térmicas, ¿no? Porque los argentinos decían, oye, el gas argentino se queda en Argentina, no lo voy a exportar para el beneficio de otro país. Porque los chilenos se quedaron en nada. Entonces, los chilenos, como consecuencia de ello, lo que hicieron fue empezar a fomentar la implementación de máquinas térmicas a carbón, y luego posteriormente ya pusieron algunas plantas de liquefacción para traer gas licuado a su país, poder gasificarlo y entregárselo a las máquinas, a las centrales que operan con gas natural. Y en ese contexto, en ese contexto de menor generación o de menor disponibilidad de reservas energéticas, empezaron a fomentar la producción de centrales renovables, ¿no? A diferencia del Perú, porque Perú sí tiene gas natural, mucho gas natural a través de los campos de camisea, y que tiene también un potencial hidroeléctrico importante. Entonces ellos no tienen otra oportunidad y tienen que fomentar el desarrollo de la generación eólica solar. Ahora, evidentemente, en el momento, por ejemplo, en el cual ellos no estaban todavía con un desarrollo tan intensivo en generación eólica, solar sobre todo, donde no habían puesto todavía estas plantas de liquefacción, ellos estaban muy interesados en poner en servicio la interconexión, porque tenían costos marginales muy elevados, y lo que podría convenir al Perú era en entregar energía eléctrica a Chile a esos precios elevados. Chile le convenía porque Chile lo que iba a hacer, iba a tener energía, ¿no? Muy cara, pero era energía. Pero esta iniciativa no salió adelante por momento, ¿no? Hubo una, digamos, oposición. Decían que la energía no se la podían llevar, y bueno, no se la llevaron. Lo que hicieron ahora los chilenos fue fomentar estas plantas de liquefacción y fomentar el desarrollo de generación renovable. Entonces ahora tampoco no es que nosotros, si nos interconectamos con Chile, vayamos a venderles mucha energía, porque ellos ya han llegado a situaciones de bastante energía producida con generación renovable, tienen sus centrales de respaldo, que son centrales a carbón, que las quieren ir sacando, ¿no? Porque ya tienen también las plantas que traen el gas natural de otros países a través de barcos, las regasifican y las entregan a las centrales termoeléctricas. Entonces, ellos también ya han paliado mucho su problema. Si hubiera habido una interconexión, hubiera habido un ingreso importante para el Perú a través de exportaciones de energía, y esto pues hubiera implicado un ingreso de divisas importante para el país. No se llegó a aprovechar la situación, ya es como es. Y bueno, la situación es esa, la situación es la que actualmente vivimos.
Entonces, sí, lo más razonable es que haya una situación de interconexión entre los demás países. Me imagino que en el futuro esto es lo que debería ocurrir y eso es hacia lo que deberíamos apuntar. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay nada más, entonces lo dejamos acá y continuamos la siguiente semana. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Lo ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.